Entonces, aquí tenemos lo que ya hemos ido analizando poco a poco. Estuvimos viendo con nuestro hermano Sugel Michelén. Ahora no les puse ningún video, pero por lo menos ustedes ya saben ya más o menos qué es lo que él enseña. Y nosotros ahora estamos viendo el tiempo de la resurrección porque estamos de acuerdo con nuestro hermano Sugel en que en la venida del Señor sucede, juntamente con la venida del Señor Jesucristo, sucede la resurrección y el juicio. ¿Ya? Entonces, en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que Él ubica en un futuro nuestro y según lo que yo he podido aprender de otros y obviamente convenciéndome a la luz de las Escrituras, que eso es lo que todos tenemos que hacer, la segunda venida ya fue y entendemos que fue, entiendo que fue en el primer siglo, o sea, en el año 70. ¿Ya? Ahí es donde Dios terminó la relación con la nación de Israel y se consumó lo que es el nuevo pacto, que es lo mismo que el siglo venidero, que es lo mismo que la eternidad, ¿sí? El reino eterno, ¿ya? El reino eterno del Señor. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver, vamos a seguir meditando en lo que es la resurrección en primera a los tesalonicenses, el capítulo 4 desde el versículo 13 al 18. Y esto me interesa que lo aprendamos súper bien porque esto nos sirve para analizar cualquier texto y especialmente la Biblia, que es lo que nos interesa conocer bien. ¿Ya? La mayoría de lo que hay aquí, de estos conceptos de hermenéutica, se puede aplicar a cualquier texto. Por ejemplo, el 6, 7 y 8, me salté el 7 yo ahí. El 6 del 6 al 9 todo eso es única y exclusivamente para la Biblia. ¿Ya? El 9 se podría, cuando uno tiene algún texto que no conoce, que no sea la Biblia, entonces uno, si no conoce palabras, puede consultar diccionario. Pero ya sabemos que la hermenéutica básica es lo que tenemos nosotros acá. ¿Ya? Texto en su contexto, el autor, o sea, el que escribe y a quien se dirige, que serían los destinatarios, y por eso que yo puse también en el punto 2 quienes interactúan. Nosotros tenemos que tener claro quiénes interactúan, porque lo que me pasaba a mí es que muchas veces entendía que era para mí, directamente para mí, ¿ya? Y estuvo súper mal, porque enseñé cosas que nunca aplicaron para mi vida y yo se las aplicaba a otros. Entonces estuve muy mal, y también ya confesé aquello, y por eso que ahora debemos tener más cuidado, porque es la palabra de Dios, y no podemos estar diciendo que es palabra de Dios y predicando lo que no es palabra de Dios. Vimos también que la importancia de la gramática, hemos estado viendo, deteniéndonos, ¿ya? Gramática, y como tenemos diccionarios de griego y de hebreo, entonces nos ayuda a entender algunas cosas para tener mayor luz en algunos textos que son un poco oscuros para nosotros. ¿Ya? Y por supuesto, la analogía de la fe nos ha ayudado muchísimo, porque con la analogía de la fe es cuando uno puede armonizar bien, puede ver que el panorama se arma perfecto y nada, ninguna de las enseñanzas debiera rebotar cuando yo interpreto la Biblia. No debe chocar con otras doctrinas, no debe haber contradicción, porque la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y cuando estamos viendo de la escatología, la semana pasada lo dije y ahora quise repetirlo porque es algo sumamente importante entender qué significa escatología. Y ya vimos que está formada por dos palabras del griego, scatos, ¿ya? Que significa último, se traduce como último, ¿ya? O postrero, scatos, último, y la palabra logos, que de ahí logía, ¿ya? Escatología, scatos, ¿ya? Logía. Y la logía viene de logos, que significa palabra, significa concepto, y de un diccionario que yo saqué aparecía también esto, una declaración ordenada, el logos. ¿Ya? De ahí entonces
que nosotros podemos decir que escatología implica el estudio de las últimas cosas establecidas en las Escrituras. ¿Mm? De ahí viene el texto, la definición más próxima, más cercana, que es la escatología. Entonces implica el estudio de las últimas cosas que están en la Biblia, en las Escrituras. Entonces, si tenemos eso como definición, una definición básica, uno podría hablar más al respecto, pero básicamente eso es lo que es la escatología. Y si es correcto lo que estamos diciendo, a la luz de las Escrituras vemos que el reino que es entregado a los santos del Altísimo, según Daniel, según Isaías, según Jeremías y según muchos profetas y también el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia no tiene escatología. ¿Ya? ¿Por qué no tiene escatología? Porque el reino en el cual está la iglesia no tiene fin. Entonces, la escatología aplica única y exclusivamente para el antiguo pacto. Por eso es que cuando leemos Hebreos y cuando leemos el Nuevo Testamento y cuando leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el tiempo del fin o los postreros días se refieren al tiempo de la era mosaica, de la era adámica, ¿ya? Hasta que el Señor viene a establecer una nueva creación. Por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, tengamos muy en claro esto. El reino en el cual nosotros estamos ahora, ese reino no tiene escatología. Y si te preguntas por qué no tiene escatología, porque no tiene fin. Escatología es el estudio del tiempo del fin, ¿ya? Es el estudio de los finales. Entonces no hay por dónde que uno pueda aplicar escatología para la iglesia. La iglesia, como está en Cristo, es eterna, no tiene fin. ¿Ya? Si alguno tiene algo que comentar, algo que decir ahí, impecable que lo diga, ¿ya? Para mí no hay problema que me interrumpan, ¿ya? Y que planteen dudas, preguntas, comentarios. Entonces me interesa mucho esto. ¿Qué significa escatología? Escatología significa el estudio de las últimas cosas a la luz de las Escrituras, ¿ya? Y entonces a la luz de eso vemos que lo único que tenía fin en la Biblia era el antiguo pacto, ¿ya? Cuando leemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, vemos que los últimos días y los postreros días y aquel día final y las resurrecciones en el día final y todo aquello que vamos viendo que siempre para el final se refiere al final del antiguo pacto, de la era mosaica, de todo lo que nos trajo desde la caída, ¿ya? Por eso que también es el fin de la era adámica y comienzo de la era del Rey Mesías, que es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Eso, si lo entendemos, entonces cuando vayamos a meditar, a leer, a estudiar en las Escrituras, vamos a poder ubicar mucho mejor los tiempos eh, en los cuales estamos viendo en las Escrituras. Vamos a poder ubicar mucho mejor el texto en su contexto, aprendiendo ya que el reino que tiene el Señor Jesucristo y del cual Él nos hizo partícipes, ese reino no tiene fin. Lo he repetido hartas veces y espero que quede claro. Ok, algunos de los textos, eh, entre muchísimos que hay, acerca del reino del Señor, es cuando en Lucas capítulo 1, el versículo 32 y el 33, ustedes lo pueden ver después en todo el capítulo, pero es cuando dice la Biblia, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se fijan? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el reino eterno, el reino del Señor Jesús. ¿Mm? Del cual Él nos hizo partícipes a nosotros. Entonces, eso es por un botón de muestra, aunque si ustedes lo pueden comprobar y revisan estos versículos que están ahí en Daniel 7, Daniel 2, Isaías 9, Juan 12, 34 y muchos otros, entonces se van a dar cuenta que la iglesia no tiene fin, entonces no tiene escatología, ¿ya?
Ok. Vamos de lleno a los Tesalonicenses 4 y lo voy a repasar de nuevo. Ya dijimos algunas cosas, marcamos algunas cosas el martes y hoy día seguiremos, ¿ya? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya? Ahí está el texto, y según ustedes recuerden o recuerdan, ¿ya? Algunas de las cosas que ya vimos. Esto va a ser un repaso, pero si alguno tiene algún comentario que le vino del martes hasta ahora, o si lo ha tenido, un comentario, una pregunta, ningún problema, ¿ya? Aplicando las reglas de la hermenéutica, entonces recuérdense quién escribe y a quién se dirige. Ya sabemos que quien escribe acá es el apóstol Pablo, que le escribe a sus hermanos que están en Tesalónica, y eso sabemos que fue en el primer siglo, ¿ya? La carta esta a los tesalonicenses tiene que haber sido escrita después del año 50. Algunos la ubican por ahí 52, 54, por ahí, ¿ya? Entonces, estamos casi 2000 años atrás. Así que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Ahí tenemos ya el que escribe y los destinatarios. Ahora tenemos que tener en cuenta lo que es la relevancia de la audiencia. Entonces, por eso que vemos acá, tampoco queremos, y dijimos aquí es el apóstol que se cuenta con los hermanos que están en Tesalónica y le empieza a hablar acerca de los que duermen. Y estos duermen, dijimos que es los que estaban muertos, los que ya habían fallecido. En el contexto se nota claramente. Y esto de que duermen implica un eufemismo, es decirlo de una manera suave, que ya están muertos, que ya fallecieron, que son cadáveres. ¿Ya? Esa es la idea allí. Que ignoréis, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, cuando dice tampoco queremos, ese tampoco implica que él viene, ya le ha escrito otras cosas antes, ¿ya? Y por eso que dice tampoco queremos. Entonces, si uno quiere ver qué era lo otro que el apóstol no quería que ignoraran, uno va al contexto. A nosotros nos interesa ahora el tema de la resurrección, por eso que estamos viendo el tema propiamente tal. Ahora, también dijimos que Tesalonicenses está en el contexto de toda la carta. El pasaje de Tesalonicenses 4 está en el contexto de todo lo que el apóstol escribió a los tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda carta. La primera y segunda epístola, uno debería leerla varias veces para que le quede más claro. Entonces, cuando vemos texto en su contexto, nosotros acá estamos tomando el texto y deberíamos analizarlo en el contexto de todo primera a los tesalonicenses y también segunda a los tesalonicenses y después lo que es la analogía de la fe. Entonces podríamos ver después con respecto a la resurrección qué dice el apóstol en las otras epístolas y también qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento y qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Y después entonces tendríamos que ver lo que es la gramática y como les dije la otra vez, es un trabajo arduo, por eso que los hermanos que hacen exégesis, que nos enseñan a nosotros que estamos recién aprendiendo, entonces ellos nos dicen que por lo menos uno debería ocuparse en estas cosas básicas, ¿ya? Y si hay herramientas para ir profundizando el estudio, ¿ya? Entonces uno puede recurrir a idiomas, a los idiomas en los cuales fue escrita la escritura, y como hay diccionario, entonces uno puede ir aportando más sustento al estudio bíblico. Entonces cuando acá
decíamos que dice para que no os, ahí decíamos os, ¿quién es ese os? Son los mismos hermanos que el apóstol le escribe, ¿ya? Para que no os entristezcáis. Entonces aquí estamos viendo que la partida de seres queridos, claro que provocan tristeza. Entonces el apóstol le dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen y que a ustedes les ocasionan tristeza. Es probable que hasta le hayan preguntado, algunos se hayan acercado, o el apóstol se haya dado cuenta de esta situación que les complicaba a los hermanos en Tesalónica, ¿ya? Pero es algo normal aquí, el que seres queridos se van, provocan cierta tristeza, y él dice, ya, no quiero que ignoren lo que les va a decir para que no se entristezcan como los otros, y dijimos que estos otros son, seguramente acá son los inconversos, como los otros que no tienen esperanza, porque quienes no tienen esperanza de estar con Dios, la esperanza bienaventurada, de estar con nuestro Señor, los únicos que tenemos esa bendita esperanza, la esperanza es de los creyentes. Entonces, por eso que estos los otros acá se refiere a personas que vivían en ese entonces y que seguramente todos veían la desesperanza que había en ellos cuando veían partir seres queridos. No es así en el creyente, y eso es lo que el apóstol les va a hablar acerca de los que duermen, para que sepan qué pasa con ellos, ¿ya? Por eso que el versículo 14 dice, porque, ¿ya? Y ahí está el hilo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y de nuevo así creemos, ahí se incluye, porque si creemos, este sí es un condicional, ¿ya? Entonces, el apóstol no da por sentado, pero él dice, si creemos entonces que Jesús murió y resucitó, si creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y veíamos, la semana pasada preguntamos ese traerá. ¿Cómo vamos a entender ese traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él? ¿Quién los trae? Los trae Dios. ¿Con quién? Con Jesús. ¿A quiénes trae? A los que durmieron. ¿Dónde durmieron? Durmieron en Cristo. Significa entonces que estos que durmieron aquí son creyentes, ¿ya? Y el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, y veíamos que os decimos, ¿ya? El apóstol acá, los apóstoles hablaban la palabra del Señor, la enseñanza que recibieron del Señor, y sabemos que el Señor les enseñó a ellos, y el Señor viene a enseñar lo que estaba en el Antiguo Testamento y a darle cumplimiento. Él viene a dar cumplimiento de todo lo que estaba escrito. Entonces, eh, cuando analizábamos la semana pasada esto que dice en palabra del Señor, implica que es el Señor que les enseñó a ellos, pero también implica que esto está escrito, está en el Antiguo Testamento, aparte que el Señor lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, y también el apóstol Pablo, entendemos que por revelación, porque el apóstol no fue enseñado por los apóstoles, el mismo Señor le enseñó a Pablo, así como les enseñó a los 11. Entonces dice, os decimos esto en palabra del Señor, y aquí decíamos, ¿de qué te acuerdas? Algo que el Señor haya dicho con respecto a la resurrección, con respecto a cuándo iba a suceder o cosas por el estilo. ¿Te acuerdas? Entonces decíamos que, claro, el Señor habló en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Entonces decíamos, ahí el Señor habló de que Él iba a venir en su reino, ¿ya? Entonces, ahí vemos que eso iba a suceder en la vida de algunos de los discípulos. Por eso que entendemos que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, como dice acá, esto lo toma el apóstol Pablo porque es palabra del Señor. El Señor lo había dicho que Él iba a volver en su segunda venida, iba a venir cuando algunos de sus discípulos todavía estuvieran vivos. Por eso que el apóstol dice así.
lo revisamos también la semana pasada, ¿ya? Estoy haciendo un resumen, a lo mejor me estoy quedando un poco, pero yo creo que igual puede servir. Entonces, cuando dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, y ahí está, ¿se fijan? La venida del Señor. Es la venida, no una de sus venidas, sino que es la venida del Señor. Entonces, esta venida del Señor ya la había anunciado. Y por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice que nosotros que vivimos, que habríamos quedado hasta aquella venida, hasta la venida del Señor. Entonces, está tomado tanto de lo que el Señor enseñó en Mateo 24, en, en los evangelios sinópticos, ¿ya? Y en muchos otros pasajes de las Escrituras se habla de la venida del Señor. Recordemos que la venida del Señor está ligada, según lo que vimos en las parábolas, está ligada con el juicio, ¿ya? Y por eso decimos también, en la venida del Señor hay resurrección. Y esto es lo que el apóstol también está enseñando acá. En la venida del Señor hay resurrección. Y dice que habríamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa aquí, no precederemos, o sea, no iremos delante en la venida del Señor. El apóstol dice, los que estemos vivos, los que habríamos quedado, no vamos a ir delante de aquellos que durmieron, los que durmieron en Cristo. Entonces, por lo menos hasta ahí el versículo 13 al 15. Si tiene algún comentario o algo que no me he podido explicar bien, por favor, sería súper bueno que yo supiera si vamos bien o no, ¿ya? Así que les dejo espacio un ratito para ver si alguien quiere decir algo. Sigo entonces. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, esto de la voz de mando, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguramente algunos de ustedes se podrán relacionar ya esto de voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Entonces, si es la resurrección, esta tiene que ser la última trompeta. ¿Se fijan? Tiene que ser la última trompeta que habla en, en Apocalipsis. Es la trompeta también que se menciona en otros pasajes donde está relacionado con la venida del Señor. Y si está relacionado con la venida del Señor, ya sabemos que tiene que estar relacionado también con la resurrección. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí, como dice, descenderá del cielo, entonces por eso que se entiende de la venida del Señor, la venida del Señor, porque desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice luego nosotros, los que vivimos, de nuevo, el apóstol deja muy marcado que él entiende que podría ser que él quedara hasta la venida del Señor, o por lo menos algunos de los hermanos en Tesalónica todavía iban a estar vivos cuando el Señor iba a volver, ¿ya? Eso es lo que ellos tenían seguro, de que por lo menos algunos de los que todavía vivían podrían haber estado vivos en la venida del Señor. Eso es lo que uno también concluye. Por eso que el apóstol dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿ya? Entonces de nuevo vemos que está en línea, y de ahí vemos la analogía de la fe, cómo se armoniza lo que el Señor dijo en otros versículos, en otros libros de las Escrituras, que armoniza perfectamente. Los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿ya? Ellos son acá los que durmieron en Cristo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Se fijan? El Señor viene en las nubes y para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, volviendo
a cómo uno podría interpretar estos versículos, entonces de ahí algunas líneas de cómo se entienden estos versículos de primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Algunos hermanos, que son muchos, entienden que aquí se está hablando de una resurrección física. Entonces, cuando dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ese traerá, entonces la explicación que se da es que trae el alma, el Señor, el Señor Jesucristo, en este caso Dios con Jesús, trae el alma de los que murieron en Cristo, ¿ya? Trae el alma y se nos dice que entonces resucita el cuerpo y se juntan. Se capta la idea, ¿cierto? Que alguien diga algo. Sí, sí se entiende. Ya, ok. Entonces dice, una de las interpretaciones es que viene el alma, el Señor Dios con Jesús trae el alma, los, los muertos resucitan y entonces en alguna parte, en algún momento así, en algún instante, mientras resucitan y viene el alma, viene el Señor físicamente, viene físicamente, entonces se juntan, ¿ya? Y ahí se une de nuevo el cuerpo con el alma, pero es un cuerpo eh, que se nos dice que es un cuerpo glorificado, un cuerpo de resurrección, ya es un cuerpo glorioso, se nos dice, ya. Entonces, esa es una de las líneas. Y los que están vivos, entonces los que están vivos son transformados por los versículos que nos dice aquí, ¿ya? Nosotros, entonces se nos dice acá que son arrebatados y hay una transformación de los que están vivos, ¿ya? Y reciben, son cambiados por cuerpos gloriosos, ¿ya? Y esto está en línea con lo que el hermano Sugier Michelén, ustedes le escucharon, y si no, pueden volver a escuchar, que él dice que en la venida del Señor hay resurrección y ya no hay cuerpos naturales, sino que todos son cuerpos de gloria. Entonces, por eso es que es bien interesante líneas de interpretación. Si alguno tiene alguna línea de interpretación también que quiera comentar con nosotros a la luz de estos textos, sería buenísimo que lo dijera, ¿ya? Entonces, por lo menos tenemos una que habla de resurrección de cuerpos físicos, ¿ya? Que los sepulcros se abren, entonces el cuerpo resucita y se junta con el alma. Y esto sucede, y esto sucede en en la segunda venida que sería futura para nosotros, según una línea de interpretación. No es lo que yo creo, pero es lo que me enseñaron y escucho todavía a muchos que creen algo así, que son los amileniales o los postmileniales. Muchos de ellos creen eso. Seguramente no todos, pero muchos sí. Entonces, en la segunda venida, futura para nosotros, entonces sucede eso, ¿ya? Eh, donde se juntan, hay eso de las almas y el cuerpo, ¿ya? Ahora, otra, otra línea de interpretación, cuando dice acá, a ver, me parece que es este, aquí, el versículo 16, como dice el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces, dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, para la línea dispensacional, para muchos de ellos, seguramente son los más, los que ellos ven acá, según el versículo 17, ven un arrebatamiento. Y ellos entienden que la iglesia tiene que desaparecer del escenario terrenal antes que venga la gran tribulación para la nación de Israel y se empiece a cumplir lo que está en Mateo capítulo 24, Marcos 13, eh, Lucas 21 y otros pasajes que hablan de la gran tribulación. Entonces ellos entienden que
como la iglesia no es librada de la ira venidera, dicen ellos, ¿ya? Tomando un pasaje que, claro, aplica para la iglesia, pero aplicaba para los tiempos donde el Señor a quienes les estaba hablando, a quienes se dirigía. Pero ellos entienden, la línea dispensacional entiende que aquí estos versículos hablan de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Ya? Entonces hay un arrebatamiento, el Señor se los lleva al cielo y así van a estar siempre con el Señor. ¿Ya? Y aquí en la tierra, entonces Dios comienza a tratar con su pueblo terrenal, que es Israel. Entonces Dios trata con Israel mientras la iglesia ha sido arrebatada al cielo. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, la línea dispensacional enseña que Israel pasa por un periodo de 7 años de tribulación y al final de los 7 años el Señor vuelve entonces a instaurar su reino milenial. Cuando Él vuelve, entonces juzga a las naciones que fueron en contra de Israel y Él instaura su reino milenial. Así. Eso es lo que dice la línea dispensacional, tomando estos textos y también primero a los Corintios, el capítulo 15, especialmente los versículos del 21 en adelante y con énfasis en el versículo 50 al 52. Ahora, nosotros estamos viendo que si entendemos que la relevancia de la audiencia, si entendemos que el Señor a quienes les está hablando, si entendemos que Pablo le está hablando ahora a los tesalonicenses y él le está diciendo a ellos esto, entonces nosotros no podemos sacar de contexto nosotros y entender que el apóstol se está dirigiendo al grupo de ahora que estamos nosotros estudiando. Entonces, como hemos entendido que es muy importante la relevancia de la audiencia, de ahí a que se entiende, deducimos, interpretamos que como el apóstol está hablando en su tiempo a contemporáneos de él, que es la iglesia en Tesalónica, entonces si él les dice que la venida va a ser en el tiempo donde algunos de ellos van a estar vivos, entonces nosotros decimos, eso es pasado para nosotros. ¿Ya? Entonces partimos de esa base, a la luz de texto en su contexto, la relevancia de la audiencia, la gramática, entendemos que esto tendríamos que poner este texto en un yunque y empezar a golpearlo hasta que diga que es para nosotros, porque esto fue en el primer siglo y nosotros ya estamos en el 2025, entonces no hay por dónde que esto realmente esté aplicando para nosotros. ¿Eso queda claro para todos los que estamos acá? Sí, 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 No, sí. Ya, muy claro, muy claro. ok, qué bueno. Gracias por responder, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podríamos entender ahora ya sabiendo que eso ya pasó? ¿Ya? Otra línea, me olvidaba que otra línea, son líneas preteristas totales, ¿ya? Preteristas totales, recordemos que en cada escuela de interpretación, tanto amilenial, postmilenial, dispensacional, preterismo, hay también dentro sublíneas, ¿ya? No todos los dispensacionales creen lo mismo, no todos los amileniales creen lo mismo, no todos los preteristas parciales creen lo mismo y no todos los preteristas totales creen lo mismo, entonces hay diferencias. Algunos preteristas totales, ellos dicen que esto sucedió y aplicó solamente a la nación de Israel. Algunos dicen que aplicaba a los que eran de Israel solamente y ya pasó, o sea, ya se fue, ya aplicó solamente a los israelitas. Otros dicen que aplicó también a los gentiles y fue una resurrección física, entonces la iglesia desapareció, ¿ya? Y toman algunos textos de historia,
ya donde dicen que la iglesia eh, desapareció, fue arrebatada porque se vieron carros de fuego en el cielo en el año 70. Entonces algunos postulan de que la iglesia realmente fue arrebatada físicamente, ¿ya? Y otros, ¿ya? Entienden que es una resurrección física, ¿ya? Perdón, no física, ¿no? Es una resurrección no física, sino que espiritual, ¿ya? Entonces, de ahí a que uno ahora tiene que hacer el trabajo de poder ver cuál es la línea que más se aproxima, o si hay otra aparte de las que ya mencioné. Entonces, veamos algunas de las cosas importantes acá, ¿ya? Dice el versículo 14 que Jesús murió y resucitó, ¿ya? Si creemos, entonces si creemos eso, y el apóstol lo creía, obviamente, así también traerá, fíjense, dice, traerá a Dios con Jesús. O sea, ¿quiénes son los que vienen según el versículo 14? ¿Quiénes son los que vienen en esta venida del Señor? Versículo 14. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Quiénes son los que traen a los que Los durmieron? los que durmieron en él, Sí, pero ¿quién los trae? el Señor, Dios con Jesús, ¿Se fijan? Ahí es importante porque dice, traerá Dios con Jesús. Dios con Jesús. O sea, ¿Se fijan? es lo Entonces, que vimos en la clase pasada igual. claro, claro, entonces es importante que aquí dice Dios con Jesús. Ahora, esa es una de las cosas importantes, ¿ya? Entender qué significa que traerá. ¿Qué es lo que trae Dios con Jesús? ¿Qué es lo que trae? Porque, ¿dónde está Dios? Porque si se traerá, entonces Dios con Jesús, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Entonces la respuesta es, está en el cielo, está arriba, ¿ya? Si está en el cielo, entonces Él tiene que descender y también vimos que dice que el Señor mismo descenderá del cielo, o sea, si trae, trae del cielo, ¿ya? Según el versículo, según la versión que tenemos nosotros acá, traerá del cielo. Entonces, si trae del cielo, si realmente es correcto esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que trae? Y dice, a los que durmieron en él. Entonces, ya, sabemos que por el contexto, ya vimos ya que los muertos resucitan primero, entonces se habla de una resurrección. Y la interpretación más común sería lo que resucita es el cuerpo. Va a resucitar el cuerpo y viene el alma. Eso es lo que más se conoce, por lo menos el ámbito en que yo me muevo, ¿ya? Eso es lo que más se enseña. Entonces, importante meditar en esto. El Señor trae, Dios con Jesús trae a los que durmieron en Él. Entonces, claro, si viene del cielo, lo que tiene que traer no es el cuerpo físico, ¿cierto? Tendría que traer algo espiritual. ¿Mm? A no ser que el cuerpo ya esté allá arriba, pero no puede ser porque el mismo Señor eh, había dicho que mm, nadie había subido, o sea, si nadie había subido al cielo, bueno, antes de que Él muriera en la cruz, obviamente, porque después de la cruz Él subió. Pero esto de que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, tiende a llamar la atención. ¿Qué es lo que trae? Que es la pregunta que deberíamos preguntarnos. ¿Qué trae? Entonces se nos contesta, algunos hermanos eh, maestros de Biblia nos dicen que muchos de ellos dicen trae el alma. Y como después vemos acá que los muertos en Cristo resucitan primero, ¿ya? Resucitan los muertos. ¿Mm? Y además el versículo 17 dice que son arrebatados juntamente con ellos. Entonces, este cuerpo de resurrección, o sea, esta resurrección de aquí, resucitan primero, los muertos resucitan primero, y dice que son arrebatados juntamente con ellos, tanto los vivos son arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces,
Si lo que resucita acá es algo que está en la tierra, no está en el cielo, ¿cierto? ¿O estoy mal? Ustedes me dicen. ¿Me expliqué bien o no? ¿O me compliqué? Sí, 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 porque si están en el cielo, asumimos que ya están resucitados. Claro, No tendría sentido resucitar algo que ya es celestial, que ya está en la presencia del Señor, si sabemos que el cuerpo carnal, pecaminoso, es el que no puede entrar a la presencia del Señor. Ellos ya están resucitados. Además que ya sentamos las bases de la resurrección en las otras clases. correcto. Y ahora si nos focalizamos en primera los Tesalonicenses 4, el versículo 17 dice, luego nosotros, bueno, el versículo 16, la última parte dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Estos que viven, ¿dónde están? ¿En la tierra o en el cielo? Versículo 17. Sonia, Yo pienso que en la tierra. en la En la tierra, tierra. ¿ya? Yo también. Ok, súper, gracias. Fíjese, entonces aquí dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los muertos en Cristo, son los que resucitaron. Entonces significa que esta resurrección se da aquí abajo en la tierra también. ¿Me explico, cierto? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. sí, Esta porque resur- estaban muertos. claro, Estaban porque muertos dice, y los muertos están en la tierra. y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea que estos muertos en Cristo que resucitaron primero no vienen bajando, sino que, usando el texto acá, deberían ir subiendo. ¿Ya? Según el versículo 17 van subiendo. ¿Sí? Deberían ir subiendo porque es arrebatado juntamente con ellos. O sea, los vivos son arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Ya? Claro. Y así estaremos siempre con el Señor. Adelante, Sandra. No, iba siguiendo, disculpa, es que iba siguiendo lo que estabas diciendo tú, que en realidad, como dice, y seremos arrebatados juntamente, la palabra juntamente, Claro, con ellos, nos está diciendo que esos muertos resucitarán primero, están en la tierra también, porque correcto. juntamente con ellos. Claro. Eso es lo que quiero que analicemos, porque como vimos acá, ¿ya? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. ¿Qué es lo que trae? ¿Se fijan? Entonces, de ahí que la respuesta sería, trae el alma. ¿Mm? Esa podría ser una de las respuestas. Vamos a ver que no necesariamente, ¿ya? Pero es lo que generalmente se enseña, ¿ya? ¿Tiene algún comentario ahí o no? Está muy complicado, lo he complicado más. Lo he compl- Ahí yo tengo un pequeño reparo con el respecto al, pues, si podrías mostrar el 15 de nuevo, por ¿Mm? favor, porque en realidad, eh, es el 14, porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, así también, eso quiere decir que Él murió y resucitó, así también como Él, porque también sabemos que Él dice que Jesús resucitó de los muertos para ser el primero. Entonces, a mí esto que está aquí me da a entender que la forma que resucitó Cristo, así también resucitarán los que durmieron en Él. Entonces, eso es una cosa que yo entiendo, no sé, puedo estar equivocada, pero es lo que estoy entendiendo, que dice aquí, que de esta forma, de esta misma forma en la que Jesús murió y resucitó, de esa misma forma los que durmieron en él. Entonces, por eso es que me da a pensar a mí
que puede ser en cuerpo y alma. Ya, Eso quería dejar nomás, pero ya, no es con claro, certeza, es sí, una cosa que tengo allí, ¿ya? Como comprensión lectora, por decirlo. ya. Así también tú lo aplicas a que el Señor Jesús murió y resucitó. Tú lo aplicas, Claro, así también lo aplicas acá, a la sí, primera cláusula. ¿Ya? cierto. Claro. A mí me parece que eso aplica a la segunda cláusula, porque dice, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ese así también es traerá a Dios con Jesús. No es así también como el Señor murió y resucitó, no. Yo entiendo que ese así también aplica a los que durmieron en él, como los trae Dios con Jesús. Ah, podría ser que, más aún, podría ser que si creemos, podría ser aplicado ahí, entendiendo lo que tú dices. Claro, porque como hay una Sí, coma acá, sí, entonces sí, es una sí, cláusula. sí, ¿Mm? tienes razón, sí, ahora me calza más, porque esto lo está diciendo que si creemos nosotros, que el creer, de esa misma Ah, forma que creemos que Jesús murió y resucitó, así tenemos que creer que traerá a eso, en esa relación. Ah, ya, me traerá a Dios cayó, con Jesús, claro. si ahora entendí, sí, Ok, gracias. ¿ya? Ok. Ahora, eh, me interesa que veamos aquellas palabras que nos podrían ayudar a una mayor comprensión, una mejor comprensión. El versículo 14, perdón, aquí está la palabrita esta traerá, ¿eh? Porque me complica un poco, por lo menos a mí me complica un poco ese de, ¿qué significa eso de traerá? ¿Realmente entonces viene con el alma? ¿Es así como dicen algunos hermanos? Entonces vemos que la palabra esta traerá, ¿ya? Es ago, esa palabrita del griego, ago. Esto yo lo tomé de Strong, del diccionario Strong. Y dice que significa propiamente guiar, guiar, conducir. Y por implicación puede ser traducido como traer, eso va a depender del texto, ¿ya? El contexto va a depender, puede implicar traer o arrear, ¿se fijan? Traer o arrear. Y también reflexivamente ir, ir. Específicamente pasar, pasar, puede ser el tiempo, ¿ya? Y también dice que figurativamente se podría entender como inducir. Y se traduce en las Biblias nuestras en español, se traduce como arrastrar. Primariamente, de las primeras palabras que aparecen sería arrastrar, conceder audiencia. Entonces, la primero, arrastrar, conceder audiencia, conducir, guiar, ir, llevar, meter, sacar, traer. Fíjense dónde está traer acá. Está casi al final. Y eso nos podría ayudar porque si uno eh, ocupara guiar primero o conducir, ¿m? Conducir, porque traer es como que ya de por sí eh, te fija, te fija en la mente que si el Señor viene del cielo y traerá, entonces significa que ya trae algo consigo, ¿ya? Entonces cuando dice guiar o conducir, no necesariamente implica que trae algo, porque puede guiar desde arriba, puede conducir desde arriba. O sea, también puede ser que guiar lo esté guiando cuando viene descendiendo, podría ser, pero no necesariamente, ¿ya? Y cuando vemos que dice arrastrar, ¿se fijan? Arrastrar, entonces no necesariamente, de nuevo, no necesariamente implica que está arrastrando algo del cielo.
o que está conduciendo algo del cielo, o está guiando algo del cielo, ir desde el cielo, ¿ya? O llevar. Por eso es que se complica un poco, ¿ya? Me expliqué lo que quiero decir ahí, porque el verbo ahí, traer, por lo menos a mí me complica un poco, ¿ya? Me complica en el punto este de que traerá a Dios con Jesús, significa que Dios también viene descendiendo. Dios con Jesús, o sea, quienes vienen sería Dios, sería el Señor Jesús y también los que durmieron en Cristo. ¿Qué les parece a ustedes ahí? ¿Les ayuda algo, no? Ahora, si no, si esto del versículo 14, si no ayuda, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que... No, este texto, uno dice, este texto, ¿sabes qué? Todavía no lo entiendo bien. ¿Qué es lo que debería hacer uno si este texto no lo entendemos bien? Buscar otro texto que nos Buscar uno que Correcto. ilumine. Textos más claros, que por lo menos para nosotros sean más claros, donde la enseñanza de la resurrección sea todavía más clara. Entonces uno debería buscar versículos, ¿ya?, que hablen de la resurrección y analizarlos, ver si nos da más luz, ¿ya? Entonces, por lo menos ahí yo dejo el versículo 14 en mente ahí para ver qué es lo que realmente significa. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿qué pasajes, qué pasajes paralelos que enseñen acerca de la segunda venida, ¿ya?, y acerca de la resurrección? ¿Cuáles tienen en mente ustedes? La venida del Señor y la resurrección. ¿Qué versículos tienen en mente? ¿Tienen alguno? Ismael, ¿tienes algún versículo en mente tú? Me acuerdo, no recuerdo la cita exacta, pero recuerdo el que dice, y nosotros los que quedamos seremos arrebatados y recibiremos al Señor. ¿Y qué estamos viendo? Sí, 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 pero hay otros que rodean a este, que Ya. hablan de eso, o usted dice fuera de este, No, fuera de para este. iluminar. No, aparte de este, versículos claros, en otro texto, otros textos Mm, que hablen de la resurrección, de la venida y la resurrección del Señor. Perdón, la venida del Señor y la resurrección de los que creen en Él. ¿Se acuerdan de alguno, no? Más fácil, de la venida del Señor. ¿Qué versículos, qué capítulos, qué versículos tienen en mente cuando hablan de la venida del Señor? ¿No se acuerdan de ninguno? Ese que Segunda dice de que Corintios 4:14, 4, Primera a los Corintios, segunda. segunda a los Corintios, ¿ya? A ver, Kelsi, ¿cuál tienes tú? Juan 11:25. Juan 11:25. Ya, ahí tenemos uno de la resurrección y que lo relaciona porque está hablando acerca de, Juan 11, habla del día postrero, que sabemos que el día postrero es en la venida del Señor, ¿sí? Y en Juan 11, del 24 al 29, ahí tenemos nosotros versículos que nos ayudan, porque recordemos que lo analizamos la otra vez, es que el Y Señor primero, Jesucristo dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ya? También las hermanas de Lázaro habían dicho, yo sé que resucitará en el día postrero. Y recordemos que el día postrero se refiere siempre, los últimos días, o el día postrero se refiere a la finalización del pacto mosaico. ¿Ya? Adelante, Sandra. ¿no?
No, que nada. Disculpa. Ya. Ok. Entonces le dejo eso en mente, ¿ya? Traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay que ver textos que nos ayuden. ¿Es realmente que Él trae el alma? ¿Ya? ¿Es así? ¿Cuadra con los otros versículos? Por lo menos con Juan, el texto que cita Gersi, no habla de que se trae algo, sino que dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabemos que era Lázaro el que estaba muerto, y el contexto es de muerto físicamente. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, entonces habla de que los que están vivos, ya que no están en los sepulcros, no están como Lázaro. Entonces, implicaría ahí que la resurrección, allí habla de los que durmieron en Cristo. Entonces hay una resurrección. Ahí fue en el tema de Lázaro, fue una resurrección física. Lo tenemos súper claro. Una resurrección física. Y como fue una resurrección física antes de la venida del Señor, sabemos que, o sea, deducimos que Lázaro volvió a morir, porque fue el Señor Jesucristo el que sacó a luz la inmortalidad, ¿ya? Cuando Él resucita, resucita para ya no morir. ¿Mm? No se repite eso que muera físicamente de nuevo, ¿ya? Entonces, Lázaro entendemos, y todos los otros muertos que resucitaron, entendemos por las Escrituras que ellos volvieron a morir. Adelante, Kersi. Y tío, y Romano 8:11. Romanos 8:11. A ver, léelo, por favor, ese buen texto ese. A ver, de leer, por favor. Si lo tienes ahí o lo pongo acá. ¿Mm? Voy a poner acá entonces. Sí, tío, si que lo pudiera colocar usted. Lo pongo aquí, no te preocupes. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Dijimos No, Romanos. yo no tengo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús purificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ya, súper, súper, súper bueno, ¿ya? Aquí entonces vemos otro texto que está relacionado con el ser levantado de los muertos, ¿ya? En el caso aquí se está hablando de la resurrección del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él, el texto que estábamos viendo recién. Aquí, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel, es parecido, ¿se fijan? Y si el espíritu de aquel, allá era, y si creemos, ¿ya? Aquí es, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es lo mismo que si tú fueras creyente, ¿se fijan? Porque todo creyente en Cristo tiene el espíritu. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, le dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿ya? El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ya? Entonces, aquí uno podría pensar, estos hermanos no están muertos, a quienes el apóstol le escribe. Entonces aquí está en un contexto de hermanos que están vivos, físicamente vivos. ¿Mm? Entonces dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Cuerpos mortales significa que son cuerpos que fallecen, que mueren. ¿Mm? Pero dice que es el Espíritu, ¿ya? El que los vivifica, el Espíritu que mora en vosotros. Entonces uno acá específicamente no está hablando de resurrección de cuerpos estando en la tumba. Aquí está hablando de vivificar cuerpos de personas que todavía viven. Y eso lo hace el Espíritu. El Espíritu. ¿Sí? Por su Espíritu que mora en vosotros. La idea aquí entonces es que
este espíritu es el que los vivifica, es el que le da vida al cuerpo mortal. Entonces, nos podría ayudar, pero no está hablando de personas que ya han fallecido, sino que aquí está hablando de la operación del Espíritu Santo que mora en los creyentes, aquí en este caso de los creyentes en Roma. ¿Mm? El Espíritu vivifica los cuerpos mortales de estos creyentes en Roma. O sea, le da ese power, ese poder. ¿Ya? Por lo menos ahí tenemos un texto que sí podría ayudarnos. ¿Qué otro texto tenemos? Primera de Corintios 15, 21. Ya, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ya. Súper, súper. A ver si lo alcanzo a mostrar acá. Sí, era eso, ¿no? No es el mismo. Es Primera a los Corintios 15. ¿Cuál fue el que leíste tú, hermana mía? 21, 22. Ya, ahí está. ¿Mm? Ahí, ¿ya? Aquí hay un texto que nos ayuda, claro que sí, porque este es el texto del apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, habla de la resurrección, ¿ya? Entonces, aquí está claro, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ya sabemos que por dónde entró la muerte, por Adán, ¿ya? Y por eso, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, este vivificados habla de volver a la vida. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el versículo que nosotros vimos en Romanos 8, esto ya se estaba dando en los creyentes que vivían en Roma. ¿Captaron eso, cierto? Ellos estaban vivos, no habían muerto todavía, físicamente no estaban muertos. ¿Estaban muertos en delitos y pecados? Sí. Entonces, cuando uno dice también en Cristo todos serán vivificados, o sea, todos los que tienen a Cristo, los que han puesto su confianza en Cristo, ellos son vivificados y aquí el tema apunta a la resurrección espiritual y siempre está relacionada con ser sacados de la esclavitud del pecado, esta resurrección, y ponernos en una correcta relación con Dios. ¿Ya? Ahora, el texto que nos podría ayudar todavía más, que está más relacionado y el que más se usa, está ahí justo aquí en 1 Corintios 15, cuando el apóstol en el versículo 50 dice, en el versículo 49, ahí como vamos a comenzar a leer, porque dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, que es Adán, el apóstol le habla a los corintios, le dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se fijan ahí ese traeremos? Ese verbo es todavía futuro para ellos. Eso tiene que quedar claro también. Me parece que ahí ya no hay dificultad de que uno lo entienda de esa manera, ¿cierto? Ese traeremos es futuro. O sea, la imagen del celestial todavía, en los tiempos que el apóstol escribió, todavía no había sido, no había concluido, no se había realizado. El versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí queda claro. O sea, estos cuerpos
no heredan el reino de Dios, los cuerpos que tenemos ahora. De ahí a que cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice que para entrar al reino tiene que nacer de arriba, tiene que nacer de lo alto, tiene que ser una obra divina. Entonces, Pablo aquí a los Corintios les dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y recordemos que el reino de Dios no es totalmente contrario al reino de la muerte, que era en Adán. Entonces, el reino de Adán, el reino donde imperó la muerte por causa del pecado, no puede heredar el reino de Dios. Por eso que dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque toda la descendencia de Adán se corrompió, es una raza corrupta. Vamos en línea, ¿cierto? Sí. Sí, porque eso es lo que hizo el pecado, ¿ya? Entonces no hereda la incorrupción. Y después dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Y estos versículos están relacionados con lo que estábamos viendo en primera a los Tesalonicenses 4. Porque dice, no todos, se fijan ahí, dice, no todos dormiremos. Se fijaron bien, ¿cierto? Que está relacionado con el versículo, los versículos 14 en adelante, hasta el 17 de primera a los Tesalonicenses 4. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se fijan? No todos dormiremos. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Aquí contéstenme, por favor, ¿ya? Yo sé que ustedes saben. ¿Por qué dice no todos dormiremos? Le dice el apóstol a los hermanos en Corinto. Porque yo creo que se refiere a que justamente los que viene a buscar el Señor son los que estaban dormidos, habían muerto y estaban dormidos. ¿Ya? Pero los que han vivido son los que eh, resucitaron en el espíritu, por lo tanto no van a dormir. ¿Ya? ¿Ok? Sonia, ¿qué Ni dice? nosotros tampoco. ¿Ya? ¿Qué dices tú, Por Sonia? eso que dice que, ya, perdón, Disculpa, disculpa. no está bien. ¿Ya? Sonia, ¿por qué el apóstol Mm, no todos dormiremos? me parece en un versículo que él dijo que no todos iban a morir en ese tiempo de la carta, tomando en cuenta eso. Ya, Eso es, creo correcto. yo. Correcto, esa es la idea, que uno pueda relacionar. ¿Por qué el apóstol dice no todos dormiremos? ¿Por qué dice no todos dormiremos cuando obviamente que todos tenemos que morir? Pero aquí dice, os digo un misterio. ¿Y cuál es el misterio? ¿Ya? Y lo relata aquí. Entonces, él dice no todos dormiremos porque el Señor dijo que en su venida, le dijo a sus discípulos, en la venida de él, algunos todavía iban a estar vivos físicamente, otros iban a morir y algunos iban a quedar todavía en vida cuando viniera el reino, cuando Él volviera. ¿Te fijas? Entonces, por eso que dice el apóstol aquí, no todos dormiremos. Y esto obviamente que lo recibió del Señor. Y está en perfecta armonía con todos los otros textos que hablan de la venida del Señor, de la resurrección y del juicio. Entonces, cuando el apóstol dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿De dónde lo sacaste, Pablo? Ah, es que el Señor lo dijo. Se lo dijo antes a los otros apóstoles y también me lo reveló a mí. Puede ser la respuesta del apóstol. Aparte que está escrito, ¿ya? En el antiguo pacto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. ¿Te fijas? Va a suceder una transformación de todos los creyentes. Y aquí dice, todos seremos transformados, ya sea que haya muerto o que esté con vida en la venida del Señor,
van a ser transformados. ¿Ya? Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjense aquí, ¿le recuerda algo eso o no? El pasaje que estábamos viendo recién, Sí, donde hablaba de la trompeta también, la final el trompeta. Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Se fijan? A la final trompeta aquí. ¿Se ve que es el texto paralelo? ¿Ya? Sí, ¿Ya? Entonces, a la final trompeta. Y esta final trompeta, después uno la ve en Apocalipsis, en la séptima trompeta, donde también habla de resurrección. Habla de la venida del Señor, de la resurrección y de cómo Dios trae juicio. Entonces viene todo junto en Apocalipsis y uno lo puede ver después. Entonces, no todos dormiremos. Lo mismo que el apóstol le dice a los tesalonicenses, ahora también lo comunica a los corintios, a la iglesia en Corinto. No todos dormiremos, todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Se fijan? Ahí está. Los muertos. Este es el pasaje que yo quería que me dijeran, el paralelo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, porque el apóstol dice en Tesalónica, nosotros los que habremos quedado, ¿ya? Seremos transformados. Aquí el apóstol eh, asume que él puede estar con vida, que él va a estar con vida. Él asume eso acá. Si esta versión, la versión nuestra es la correcta. ¿Ya? Nosotros seremos transformados, dice. ¿Ya? Ahí. Y después dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aquí está, el último enemigo. ¿Cuál es el último enemigo a vencer? la muerte. La muerte. Y fíjense, después dice el versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿cuál es el poder del pecado? La ley. La ley, ¿ya? Porque la ley es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. Entonces la ley le da poder al pecado, entonces por eso que todos los que están bajo la ley están bajo maldición, es un ministerio de muerte, nadie se salva. Por eso que aparte de la ley, según lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, aparte de la ley, que es un ministerio de muerte, entonces Dios presenta al Señor Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida. Entonces, súper importante esto acá. Ahora, ¿dónde está, oh muerte? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice que el versículo 54, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Tragada es la muerte en victoria. O sea, el triunfo del Señor acá. ¿Y cuándo es el triunfo del Señor? Cuando es vencida la muerte, que es en su venida y que es en el tiempo de la resurrección. Eso queda claro en todo el capítulo 15. Y este se olvida de la muerte en victoria es un texto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Es un texto. A ver si lo podemos ver acá. Aquí no lo menciona. Aquí hay uno. ¿No? Sé que también está en Oseas, pero está aquí en 25.8 de Isaías, Isaías 25, que también es otro texto, que también está en Oseas, muy parecido. Fíjense que
lo que dice el Señor acá, se cumplirá lo que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre. Y mire qué lindo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Se fijan? Destruirá la muerte para siempre. Este es un pasaje que obviamente debe tenerlo en mente el apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios, y también tiene que tener en mente este otro, donde en Oseas, ¿ya? Donde dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y entonces Dios va a destruir la muerte. ¿Y cómo la destruye? Por medio de la muerte de Cristo. Entonces, cuando volvemos acá a 1 Corintios 15, cuando volvemos aquí, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, si uno sigue leyendo más adelante, el versículo 52, mira lo que dice los que están vivos, ¿ya? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice, seremos, ¿qué dice? Transformados. Entonces, como uno tiene que compatibilizar, hay que compatibilizar textos, entonces aquí se nos habla de que los que están vivos van a desaparecer del escenario terrenal, porque ahí Van a ser transformados. dice que van a ser transformados. ¿Te fijas? Este es un texto paralelo. Por eso que es súper bueno comparar pasajes paralelos cuando un texto a nosotros no nos parece que nos queda claro. Tenemos que seguir buscando y buscar otros textos que sean más claros. Entonces, aquí este pasaje no dice que los que están vivos van a ser sacados del escenario terrenal. No dice eso. Pero Tesalonicenses pareciera ser que dice eso. Entonces, seguimos buscando. Entonces, hay un texto que, por lo menos a mí me ha ayudado mucho, en Juan capítulo 15, perdón, 17, Juan 17, el Señor aquí dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y a propósito, yo sé que la hora llegó, estamos pasando un poquito, pero voy a terminar de leer esto y terminamos, ¿ya? Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Después dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Sigue diciendo el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y aquí esta es la parte que me interesa que pongan atención. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Perdón, dice, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió,
sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mira lo que dice después. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya? Entonces, el versículo 15 de Juan 17, el Señor está rogando que no sean quitados del mundo. Él está a punto ya de entregar su vida en la cruz y después ascender. ¿Ya? Y Él está diciendo que los suyos nos ruega que los quite del mundo. ¿Por qué? Y lo tenemos que seguir viendo. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí está, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y después dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, con esto, ¿qué quiero? Según mi comprensión, ustedes verán si cuadra o no. Entonces, ¿por qué creo que no hubo arrebatamiento, que salió la iglesia del escenario terrenal? Porque la voluntad de Dios es que el Evangelio sea predicado, que sea extendido a toda criatura, a toda creación. Entonces, este es uno de los textos que por lo menos a mí me da a entender que eh, Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, no habla de un arrebatamiento donde la iglesia sale del escenario terrenal, porque si no, ¿quién predica? ¿Quién va a predicar? ¿Se fijan? Entonces, por eso que me parece a mí que Tesalonicenses 4 no está hablando de un arrebatamiento donde la iglesia salga, ¿ya? Y vaya al cielo. Si el Señor permite, vamos a seguir la próxima semana con este mismo tema, porque ciertamente hay mucho que debemos tratar y ver realmente si las escrituras, la interpretación que tenemos realmente armoniza con el resto de otros versículos. ¿Ya? ¿Algún comentario antes de que termine? Yo quería decir algo Claro. acerca del arrebatamiento, ¿Mm? porque según lo que he entendido, es que si ahí dice arrebatamiento, porque tiene que haber una explicación, tal vez no solamente toda la iglesia, a lo mejor se refería a los hermanos y a los discípulos que habían quedado. No sé, pero tiene que haber una explicación sobre esa palabra, no es que esa palabra esté ahí mal puesta. Eso, eso quería decir. Súper bueno, hermana, sí. Surgen esas dudas, surgen esas dudas. Claro, sí. Ya, ok. ¿Alguien más quiere comentar? Terminé la grabación ya.